Hola jóvenes, muy buen día, bienvenidos a esta clase número 10 que lleva por título Enlace Químico. Vamos a empezar a ver algunos conceptos cuando hablamos de este enlace. Primero es importante que ustedes tengan en la cabeza que un enlace es una unión, pero esta unión se da de una manera química. Entonces, primero vamos a definir esta unión. Si estamos hablando de dos átomos, es evidente que estos tienen un núcleo, que ustedes ya saben que en el núcleo tenemos los neutrones y los protones, y tenemos a los electrones que están en los orbitales atómicos. Cuando se da un enlace químico, estamos hablando de que algo pasa con estos electrones. Lo que sucede con los electrones va a definir el tipo de enlace que se forma. Entonces vamos a poder tener tres tipos de enlace. El primero es un enlace metálico, donde los electrones no están fijos, es decir, están siendo compartidos por todos los núcleos. Luego podemos tener un enlace iónico, que en los enlaces iónicos tenemos una especie que cede electrones y otra que acepta electrones. Y finalmente podemos tener un enlace covalente. En el enlace covalente los electrones son compartidos por los átomos. Entonces, la diferencia entre cada uno de estos tipos de enlace es que el metálico, los electrones están deslocalizados. Deslocalizados quiere decir que no le pertenecen solo a un átomo, le pueden pertenecer a más de uno. En el enlace iónico una especie cede y otra acepta, y en el covalente se comparte. Pero ahora lo que vamos a hacer en esta clase en específico, nos vamos a enfocar en el enlace metálico, y en las clases siguientes pues vamos a ver luego el enlace iónico, algunas generalidades. Vamos a tener 2 clases de enlace iónico y varias de enlace covalente. Entonces vamos a empezar con esta parte del enlace metálico. Es evidente, si yo lo estuviera enfrente, ¿no?, les preguntaría qué es lo que saben ustedes de los metales. Yo creo que ya saben muchas cosas de los metales y podrían decirme, o probablemente podrían decirme, que estos son conductores eléctricos y conductores térmicos, que brillan, que pueden ser maleables, no sé, todo lo que ustedes piensen, imagínenselo, ¿no? Aquí les puse una imagen donde tenemos algunos metales y también tenemos algunas aleaciones. Entonces, las propiedades físicas que caracterizan a los metales son alta dureza, ductibilidad, son conductores, como ya habíamos mencionado, que eso probablemente ustedes ya lo sabían, tienen resistencia mecánica, tienen facilidad de reciclaje, que es algo que no todos los materiales tienen, los metales en particular, además prácticamente se reciclan al 100%, y resistencia a la fatiga. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cada una de estos materiales, de estas propiedades, perdón? Cuando hablamos de la dureza, pues es la capacidad que tiene una sustancia sólida para resistir deformación o abrasión de su superficie. Fíjense, aquí les puse una prueba de dureza. En el laboratorio generalmente tenemos un aparatito que se llama durómetro y que lo que tiene es una punta. Entonces ustedes presionan y pues, ahí se ve la presión que ejercen, y la idea es que se pueda medir la perforación que se hace. Esto es muy difícil con el durómetro, por ejemplo, porque es a simple vista, o sea, es qué tanta fuerza aplicas para poder dejar una muesca. Generalmente se utilizan otro tipo de equipos que sí pueden tener esta capacidad de ver la profundidad a la que llega esta punta, y con esto determinar qué tan duro es un material. Cuando hablamos de resistencia mecánica, esta va a ser la capacidad que tiene un material de soportar los distintos tipos de esfuerzos que existen sin deformarse permanentemente. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Los metales tienen esa característica. Nosotros podemos aplicar un esfuerzo y estos se pueden deformar un poco, inclusive tienen cierta flexibilidad dependiendo de cómo los armemos, pero sin que esta deformación sea permanente. La otra es la ductilidad, que esta es la propiedad de aquellos materiales que bajo la acción de una fuerza pueden deformarse sin llegar a romperse. Y fíjense, esta prueba se hace así, con un equipo como este. Nosotros podemos doblar un metal y doblarlo bastante sin que éste llegue a romperse. En el momento que se fractura, esta sería la capacidad máxima o la ductilidad máxima que tiene un material, en este caso un metal. Aunque estas pruebas las podemos hacer para otro tipo de materiales, para polímeros que guardarían la flexibilidad, o para algunos cerámicos, pero es evidente que los otros materiales pues no tienen las mismas capacidades o las mismas propiedades que tienen los metales. Algunas otras propiedades serían la resistencia a la fatiga, que esta representa el fenómeno por el cual la ruptura de los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas se produce más fácilmente que con cargas estáticas. Y fíjense en esta pieza. En esta pieza es una pieza que parece ser de un rotor, y que debido a que tiene por ahí algún defecto, pues se rompió.
pero generalmente los metales están hechos o tienen las propiedades físicas o las características físico-químicas para que se puedan hacer este tipo de piezas y no se rompan. O sea, nosotros no esperamos que se rompa así, esto se rompió por otra cosa que ustedes verán el próximo trimestre. En este no nos vamos a enfocar en las propiedades de los materiales, nos vamos a enfocar en el enlace químico, no perdamos de lado eso. Pero este enlace químico es el que va a dar pie a todas estas propiedades de las cuales les estoy hablando. La otra característica que tienen los metales es que se pueden acuñar y este es pues que se pueden hacer monedas. Y finalmente esta parte del reciclaje que como les decía, en el caso de los metales al llevar a cabo un proceso de fundición, pues podemos otra vez volverlos a laminar si es que nos interesa eso o volver a generar una pieza porque una vez fundido es muy fácil de poder moldear. Cuando les hablaba, es curioso en esto también del reciclaje, hay diferentes técnicas y aquí les puse una tabla donde pueden, en este trabajo, lo que hacen es utilizar bacterias. Algunas veces hay bacterias que también se utilizan para el reciclaje de metales. Estas lo que hacen es llevar a cabo un proceso redox que más adelante, ahorita simplemente es información general, más adelante vamos a ver qué significado tiene este proceso redox, pero simplemente estoy hablando de que una especie se reduce y otra se oxida, es decir, una tendría una carga positiva y una carga negativa, como ya lo vimos en los estados de oxidación. Entonces, estas bacterias lo que hacen es reducir los metales y generar metales en forma pura. Y bueno, además las concentraciones que se pueden obtener, por ejemplo, de salida, aunque son muy bajas, por ejemplo, en el aluminio, tú metes 293 miligramos por litro en la entrada y salen 0.5. Sí son muy bajas, pero estamos pensando de que es un proceso de bioremediación que las bacterias por sí solas, pues tú las puedes alimentar con estos metales y te van a dar esa eficiencia. Entonces, pues es muy importante porque además estas bacterias que sirven para estos fines, pues no generarían un daño al ambiente, al contrario. Otras propiedades que pueden o no presentar los metales, fíjense, o que existen propiedades físicas, es la aleabilidad, que es la propiedad que tienen los materiales para formar aleaciones. Esta sí la presentan los metales. Dan lugar a nuevos materiales mejorando sus presentaciones y no solo la presentación, la idea de hacer una aleación es cambiar las propiedades físico-químicas y que éstas mejoren. Entonces esta también es una propiedad que podemos encontrar en los metales. La otra es la soldabilidad, pues eso ya lo saben, ¿no? Esta propiedad que para unir dos cosas a partir de una soldadura y estas soldaduras son a base de metales. Otra es la templabilidad, que es la propiedad que tienen algunos metales para endurecerse por tratamientos térmicos. Y la tenacidad, que es la resistencia que opone un mineral o un material a ser roto, molido, doblado, desgastado. Los metales no son tan tenaces, curiosamente se los puse para que ustedes sepan qué significa, pero la tenacidad en los metales es muy baja. ¿Por qué? Porque estos sí pueden ser rotos, molidos, doblados, desgarrados, no es una medida de su cohesión, pero en este caso los metales no serían tan tenaces. Ahora bien, seguíamos diciendo que los enlaces metálicos daban pie a las propiedades. Los puntos de fusión que tienen los enlaces metálicos pueden variar. Evidentemente en esta tabla les puse varios elementos. Acuérdense que cuando hablamos de la escalerita hacia la izquierda en la tabla periódica, todos ellos son metales. Entonces todos ellos tendrían estas características, las que acabamos de hablar. Sin embargo, vemos que los puntos de fusión pueden variar. Y eso es ¿por qué? Porque las uniones o los enlaces tienen diferentes fuerzas, que también después vamos a definir qué fuerzas están presentes. Entonces, bueno, aquí están algunos puntos de fusión. Si se fijan, por ejemplo, el primer elemento que encabeza esta tercera columna es el oro, que tiene una temperatura de fusión de 1064 grados Celsius. Los metales generalmente se caracterizan por tener altas temperaturas de fusión, pero es evidente que no podemos generalizarlos. Ahora bien, para estudiar el enlace metálico existen dos teorías que vamos a ver en esta clase y que me interesa mucho que ustedes entiendan. La primera se llama la teoría del mar de electrones y esta teoría es muy sencilla. Esta teoría dice que los electrones es como un mar que estuviera por ahí en todas partes, ¿no? Fíjense, las esferitas azules representan los núcleos de los átomos y estas van a generar un arreglo cristalino, generalmente sólido. Pero ¿qué pasa con los electrones? Los electrones van a estar deslocalizados, como ya las había mencionado, quiere decir que se van a mover por donde se les pega la gana, y son estas esferas en color café. A esta teoría también se le llama teoría del budín de pasas o de la gelatina con pasas,
donde la gelatina representaría a los núcleos y la gelatina representaría a los electrones y las pasas representarían a los núcleos. Lo malo de pensar así es que en esa representación, pues tú no acomodas las pasas en una posición específica. Y en este caso, los núcleos sí están acomodados en posiciones específicas que dan pie a toda la estructura cristalina que ustedes van a estudiar el próximo trimestre. No se lo pierdan por nada del mundo, pero lo primero que tienen que hacer es pasar esta huella, por supuesto. Ajá. Pero una vez que tenemos fijos esos núcleos, ¿qué pasa con los electrones? Se mueven por todos lados. Eso es lo que dice esta teoría, es así de sencilla. Sin embargo, hay una teoría más que es un poquitito más lógica y que además es más completa, ¿no? Fíjense, se llama la teoría de bandas y en esta, si nosotros estuviéramos un átomo, el ejemplo que se puso aquí es litio. Váyanse a su tabla periódica, tengan por ahí a la mano siempre, 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 para todas las clases su tabla periódica. Yo tengo aquí la mía, y en la mía puedo ver la configuración electrónica del litio. Entonces, el litio está en el grupo 1, es el elemento número 3. Al estar en el grupo 1 tiene una configuración electrónica 1s2, donde esos dos electrones serían internos, 2s1. Bueno, eso quiere decir que el litio tiene un electrón de valencia. Y eso es lo que está puesto aquí. ¿Qué pasa si tenemos dos átomos de litio? Pues tendríamos dos electrones de valencia. Y si tenemos 3, 3. Y si tenemos 4, 4. Y así. Si tenemos 25, tendríamos 25 electrones de valencia. Pero fíjense, ¿qué pasa si tenemos cerca de un número de un mol o de un número de Avogadro de átomos de litio? Entonces, lo que va a ocurrir es que, fíjense, teníamos un átomo de litio con un electrón en el orbital 2s. El siguiente orbital que sigue, el siguiente orbital, es el 2p, pero este está vacío. Cuando tenemos un mol de átomos, tenemos el orbital 2s y el orbital 2p, pero estos generan una banda. ¿Por qué generan una banda? Porque ya son tantos electrones que lo que va a pasar es que todos estos orbitales que se van acomodando van a generar esta banda. Lo que ustedes están viendo en esta gráfica es energía. Acuérdense, estamos graficando los niveles de energía. Entonces, la banda 2s va a tener electrones, pero se va a juntar con la banda 2p. La banda donde están los electrones, en este caso la 2s, se llama banda de valencia, que es donde están los electrones de valencia. La banda 2p se llama banda de conducción. Entonces, fíjense qué ocurre. En la reducción cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un material que no es conductor, en los materiales conductores la banda de valencia y la banda de conducción está completamente pegada. O más adelante se los voy a enseñar con un esquemita. Sin embargo, aquí les quise poner un elemento que no es conductor. ¿Qué es lo que ocurre con esta banda de valencia y esta banda de conducción? La banda de valencia está abajito, por ejemplo, aquí donde dice diamante cúbico transparente duro y aislante. Fíjense, la banda de valencia sería donde están los puntos azules y la banda de conducción es donde están estos puntos blancos que representan huecos. Bueno, pues esas dos están separadas. Lo que aparece en medio se llama banda prohibida. En la banda prohibida no pueden estar los electrones. Si la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción es muy grande, quiere decir que la banda prohibida sea muy grande, entonces los electrones no pueden saltar de la banda de valencia a la banda de conducción y ahí tendríamos un aislante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del grafito, que es conductor? La banda de valencia y la banda de conducción están pegadas. Al estar pegadas, los puntos azules que representan los electrones y los puntos blancos que representan los huecos, pueden estar tanto arriba como abajo. Es decir, un electrón que está en la banda de conducción puede pasar a un espacio de estos en blanco y dejar un hueco atrás. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les puse otra representación y vamos a seguir con varias representaciones para que esto quede bien claro. Este representaría un material aislante. En los materiales aislantes, la banda de valencia, que está representada aquí por esta pues no sé, banda o no sé cómo llamarle, ¿no? Que es verde, pues, esta sección verde. En esta sección verde tenemos la banda de valencia y en la naranja tenemos la banda de conducción y en medio está la banda prohibida. Fíjense, aquí nos están dando el valor EG. EG representa la energía de la banda prohibida. También le llaman energía del gap. El gap es como el espacio, ¿no? Como el hueco que hay. Entonces,
Si esa energía es muy alta, tenemos que los electrones no pueden pasar de la banda de valencia a la banda de conducción y por lo tanto estamos hablando de un material aislante. En este caso, otra vez, es el grafito, está la banda de conducción, está la banda de valencia, pero fíjense cómo están, ¿no? La verde y la naranja, están traslapadas de tal forma que generan esta otra sección que se ve aquí como verde-naranja. Y esa sección es donde vamos a poder hacer que los electrones se muevan libremente. En esta otra imagen les quise poner ya los 3 tipos de materiales que existen. Existen materiales conductores, donde la banda de valencia y la banda de conducción están traslapadas. Existen semiconductores, donde la banda de valencia y la banda de conducción están ligeramente separadas. Y existen aislantes, donde la banda de valencia y la banda de conducción están separadas por una banda prohibida, que generalmente es grande. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar un material semiconductor de un material aislante? Es decir, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto la separo para que se pueda o no dar esa transición? Esa respuesta está aquí. Si nosotros tenemos un band gap o una energía del band gap, una energía de la banda prohibida de hasta 4 electron volts, estamos hablando de un semiconductor. Pero si esa diferencia de energía o esa energía del band gap es mayor a 4 electron volt es una medida de energía, es una medida que así está dada, entonces vamos a tener un material aislante. En el material conductor las tenemos traslapadas y hay algunos textos donde mencionan metales o semimetales, que el metal estarían traslapadas y en el semimetal estarían juntas pero no traslapadas, si queremos agregar esa definición. No, para no confundirlos, yo solo quise quedarme con estas 3. Entonces tenemos materiales conductores, semiconductores y aislantes. ¿Qué es lo que los va a diferenciar? La banda prohibida. Si la banda prohibida es mayor a 4 electron volts, estamos hablando de un material aislante, como es el diamante. Si estamos hablando de hasta 4 electron volts, estamos hablando de un material semiconductor. Y si no existe banda prohibida y además estas bandas están traslapadas, estamos hablando de un material que es conductor, en este caso de un metal. ¿De acuerdo? Esta es la verdadera teoría de bandas. Esto es lo que dice la teoría de bandas. Ustedes deben de saber diferenciar un metal, un semiconductor y un aislante, o un conductor, un semiconductor y un aislante, utilizando la teoría de bandas, que sería esta representación, donde tenemos la banda de valencia y la banda de conducción. En la tabla periódica, ¿dónde están las agrupaciones? Y aquí se los puse con este manchón de tabla periódica. Tenemos los metales, tenemos los no metales a la derecha y aquí en naranja, no sé si alcancen a ver, estaría, por ejemplo, el germanio. Déjenme ver en mi tabla periódica, váyanse ustedes a su tabla periódica si aquí no se puede ver. El boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio y telurio, que son los elementos intermedios como semimetales o algunos de ellos como semiconductores. ¿De acuerdo? Entonces, revisen bien esta información, es muy importante porque ahora vamos a pasar a hacer una clasificación de los semiconductores. Fíjense, cuando hablamos de semiconductores covalentes, estos pueden ser, o los materiales semiconductores, pueden ser intrínsecos o pueden ser extrínsecos. Y además, los extrínsecos vamos a tener de 2 tipos, tipo N y tipo P. Vamos a definir cada uno. Cuando hablamos de semiconductores intrínsecos, estos son aquellos cuyas propiedades no están controladas por las impurezas. Ojo, aquí vamos a introducir un término que se llama dopado de un elemento o dopado de un material. En el dopado lo que hacemos es que si nosotros tenemos un arreglo, por ejemplo aquí, silicio, 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 no hay impurezas, no hay dopante, no hay nada más que silicio. Estamos hablando de un semiconductor de tipo intrínseco porque no hay impurezas. Sin embargo, ¿qué pasa? Que hay otro tipo de semiconductores donde tenemos impurezas y sus propiedades entonces están o son establecidas en función de la temperatura y además controlando la implantación de estas impurezas. Es decir, sus propiedades dependen más de las impurezas. Y fíjense en las imágenes. Tenemos, por ejemplo, silicio, silicio, silicio y de repente se coló un antimonio. O silicio, silicio, silicio y de repente se coló un germanio o un galio. Bueno, ese tipo de materiales o de metales, o en este caso, se llaman materiales dopados. Y además, pues ya les había dicho que este tipo de semiconductores que se llaman extrínsecos pueden ser de 2 tipos, de tipo N o de tipo P. En los tipo N, las impurezas son átomos donadores. Ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere.
Y en el tipo P son átomos aceptores. Ajá. Entonces, fíjense, si tenemos semiconductores tipo N, estos tienen mayor cantidad de electrones, eso es lo que quiere decir, como se ve en la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos silicio dopado con fósforo y si se fijan, el fósforo tiene un electrón más que el silicio. Vamos a su tabla periódica. En su tabla periódica el silicio está en el grupo 14. Si está en el grupo 14 tiene 4 electrones de valencia. El fósforo está en el grupo 15. Tiene 5 electrones de valencia. Al meter un material dopante que tenga más electrones de valencia, se va a generar un exceso de electrones. Entonces, los semiconductores tipo N tienen exceso de electrones. Veamos qué pasa cuando es tipo P. En el tipo P, por ejemplo, silicio dopado con boro, el boro está en el grupo 13. Entonces, al estar en el grupo 13, yo estoy introduciendo una impureza que tiene menor cantidad de electrones que el átomo original. Entonces, es como si metiera huecos. Estos tipo P tienen se dopan con elementos que tienen menor cantidad de electrones o bien que tienen sus portadores mayoritarios se llaman huecos. Aquí les quise poner en esta otra diapositiva un esquema similar. Entonces, tipo N, pues podemos tener cualquier tipo de elemento que tenga una carga más 4 y si tenemos una carga más 5, estaríamos teniendo un electrón más libre y esto lo que generaría pues son exceso de electrones. Tipo P, tenemos un elemento que tiene carga más 4 o estado de oxidación más 4 y que estoy metiendo un dopante con un estado de oxidación más 3 y pues genera un hueco. Ahora bien, existen mecanismos para esta transferencia que ahorita no nos vamos a meter mucho en eso, simplemente lo que quiero que ustedes vean es qué ocurre cuando yo tengo, o cómo es un poquito en los semiconductores extrínsecos, por ejemplo, si tengo un átomo como germanio, por ejemplo, vayan a su tabla periódica, está en el grupo 14, entonces se comportaría prácticamente igual que el silicio. Pero ahora le puse antimonio, que es del grupo 15. Bueno, simplemente lo que ocurre es que estos electrones, al aumentar la temperatura, se van a mover libremente por todos lados y esto va a generar que aumente la conducción. En los materiales semiconductores, lo que sucede muchas veces es que nosotros necesitamos darle un estímulo para que estos electrones probablemente, no probablemente, se muevan de la banda de conducción a la banda de valencia. Y además, curiosamente, lo que estamos haciendo cuando aumentamos un átomo de un dopante es bajando la energía del band gap. De lo que se trata es de bajar esa energía. ¿Por qué? Porque paso de generar un material o de tener un material que generalmente es aislante a tener uno que se vuelve conductor. Entonces, bueno, eso es para que lo sepan. Pero ¿qué pasa si ahora, en lugar de doparlo en los extrínsecos con antimonio que teníamos hace rato, es con aluminio? Pues es exactamente el mismo ejemplo, ¿no? Ahora habría un hueco y ese hueco se va a poder mover o va a llegar otros electrones que ocupen esos huecos y de todas formas vamos a tener transferencia de electrones. En los semiconductores podemos tener transferencia de electrones, nada más que a veces la transferencia se puede dar a través de electrones o a través de huecos. Y pues darse a través de huecos es que otros electrones ocupen ese hueco, dejen un hueco atrás y así sucesivamente. Así es como ocurre. Ahora, pues nada más para que lo tengan aquí, por ejemplo, en otra representación, en los materiales aislantes, o un ejemplo, algunos ejemplos de materiales aislantes, ya lo habíamos dicho hace rato, es el carbono de diamante, donde tenemos una energía de la banda prohibida de 5.47 electronvolt, y el silicio solito, también tendría algunas características, pero el silicio es curioso porque entra en los semiconductores o podría entrar en los semiconductores y la razón, fíjense, es que tiene un band gap de 1.2 electronvolts. Entonces, si aquí quisiéramos comparar estos dos, pues como ya sabemos que en 4 tenemos un límite, ya podríamos decir que el carbono diamante es un material aislante y que el silicio es un material semiconductor. Y que además, si yo dopo el silicio, puedo generar un material que conduce mejor la electricidad o que conduce mejor debido a que hay más movilidad de electrones. Los materiales aislantes, como ya lo sabemos, no conducen la corriente eléctrica. Sin embargo, cuando los dopamos pueden convertirse en semiconductores. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es bajar esta energía del band gap o de la banda prohibida. Entonces, bueno, jóvenes, pues con esto terminaríamos la parte de enlace metálico. Es muy importante que entiendan y que les quede súper claro la teoría de bandas. Como ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, queda a sus órdenes. Estudien bien los mecanismos de transferencia de electrones, porque sí es importante que después puedan decirme cuándo se genera un semiconductor de tipo N o de tipo P si yo dopo con ciertos elementos.
Muchas gracias, que tengan muy buen día, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye.